toma de decisiones y delegamos en exceso en la máquina, pues al final nuestro criterio va a disminuir y seremos fácilmente manipulables por las personas, por las empresas, por los gobiernos que están detrás de esos modelos de inteligencia artificial, que es lo preocupante. El problema no es la máquina, sino quién maneja la máquina, y en esos casos, pues está claro que hay un riesgo considerable. Por lo tanto, creatividad, hacer medidas que fomenten el espíritu crítico en las universidades, en los colegios, desde la más tierna infancia, hacer entrenamiento también para personas mayores. Igualmente, estamos ante una tecnología que impacta a partes iguales a todas las edades, absolutamente todas, desde los niños hasta el público adulto, los jóvenes y las personas mayores que también están recibiendo el impacto de la inteligencia artificial a través de los distintos dispositivos que tienen sus casas, televisiones u otro tipo de dispositivos, en los teléfonos móviles también, y su incidencia puede repercutir en que al final, si no se es consciente de que se está frente a algo que puede hacer que se manipule mi mente a la hora de tomar una decisión, pues eso no es muy bueno. Y por lo tanto hay que levantar la conciencia de ese criterio que debemos de seguir teniendo las personas, de esa capacidad de decisión que debemos de tener y libertad de decisión que tenemos que seguir teniendo las personas. Esta es otra de las frases importantes que quiero que recordéis. Cooperación, no sustitución. La IA no debe venir a reemplazar las acciones, las decisiones de las personas, sino a sustituirlas, sino a ayudar a cooperar para nosotros tomar mejores decisiones. Es muy importante. Vamos a entrar ya en otra de las cuestiones, comentaba que es básicas de esta presentación, que es la ética en inteligencia artificial. ¿Por qué es tan importante esta parte de estudiar la ética en la inteligencia artificial? Pues está muy ligado a lo que os he comentado antes, que al final las máquinas, estos modelos de inteligencia artificial, pues no tienen ética, no tienen esa capacidad de discernir qué es el bien y qué es el mal, por lo menos por ahora. Sí le podemos incluir unas reglas que digan, pues, no debemos hacer la máquina no debe responder a determinado tipo de acciones, eso sí lo podemos hacer, pero al final, a nivel general, la máquina no entiende. La máquina ha sido entrenada para comprender, a seguir patrones según las acciones los datos que le hemos introducido, pero nada más. Y por lo tanto, al final, la ética tiene que seguir siendo la de los seres humanos. Eh, la verdad es que se ha visto mucho a nivel internacional esa cuestión, cómo buscar, cómo acordar unos principios éticos generales en la inteligencia artificial, y no ha sido nada fácil. La verdad es que ha habido muchos desacuerdos a nivel internacional porque al final estas cuestiones éticas difieren mucho de un país u otro, de una cultura u otra. Lo que se ve bien en una parte del mundo muchas veces no se ve tan bien en la parte contraria, y también depende de la cultura, depende de muchos, del contexto específico de la situación, entonces pues no ha sido nada fácil. Hoy en día muchos de estos principios siguen en investigación, pero bueno, ya tenemos pues claro cuáles debemos de tener más en cuenta para conseguir pues un impacto positivo de esta tecnología. Vamos a hablar simplemente de algunos de ellos, por ejemplo, de alguno que seguro que la mayoría de vosotros pues ha visto como más cuando se habla de inteligencia artificial, que son, por ejemplo, la discriminación, a la posibilidad de discriminación que tienen estos modelos de inteligencia artificial. También cuestiones de transparencia, también cuestiones de seguridad y responsabilidad sobre los datos, cuestiones relativas también a la privacidad y a la seguridad, la inclusividad. ah, la verdad es que al final es una cuestión en casi todos estos principios que veis aquí. Al final yo me quedaría con una frase final sobre todo esto. Hoy en día sí que se está viendo y ya técnicamente es posible llegar a mantener o a cuidarnos de la mayoría de las cuestiones que veis aquí, pero
para mí la fundamental es tener al final al ser humano en la toma de decisiones. Si nosotros tenemos cuidado con la discriminación, con la inclusividad, con la transparencia, con la responsabilidad, con los temas específicos de explicabilidad, pero dejamos esa cuestión dejamos la autonomía a estas máquinas, es decir, si directamente aplicamos la decisión del algoritmo y nosotros como seres humanos nos desentendemos de ella, pues al final podemos tener un problema muy grande, aun habiendo tenido cuidado con los datos, con la transparencia, con otro tipo de cuestiones. Hay que tener en cuenta también cuando hablemos de esta cuestión la lógica. La lógica, cuando hablamos de ética e inteligencia artificial, a mí me parece una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta. Vamos a ver, partimos del hecho, nuevamente, por favor, la inteligencia artificial no es equiparable al ser humano. La inteligencia artificial funciona como funciona, en base a datos de los que ha sido alimentados. La mayor parte de los problemas de discriminación se encuentran porque al final esta IA se alimenta de datos humanos, generados por los humanos, y al final los seres humanos pues somos muy normalmente, hay muchas veces que cometemos muchos errores o muchas cuestiones de discriminación a lo largo de la historia. Si nosotros esos datos los recoge un modelo de inteligencia artificial, se produce pues la estadística que se produce en esto, en el proceso, en procesamiento de esos datos, y pues las conclusiones que se extrae, pues es normal que sean discriminatorias. Por lo tanto, si nosotros, si nuestras personas, nosotros mismos nos ponemos al final de ese proceso, pues veremos cómo, aplicando la lógica, veremos, uy, es como si nos pusiéramos en un espejo, veremos esa decisión está claramente sesgada, y nosotros al final, pues como seres humanos que somos capaces de aplicar un contexto, pues aplicaremos pues la mejor decisión en este caso. Por otra cuestión también lógica, que es el tema de la responsabilidad. Una máquina hoy en día, como hemos dicho antes, no tiene responsabilidad, no se le puede meter en la cárcel, no se le puede poner una multa. Y al ser humano sí, por lo tanto la decisión la debe tomar la persona, porque es el que tiene la responsabilidad, el que puede tener al final pues la, la multa, se le puede meter en la cárcel o otro tipo de responsabilidades. Estas cuestiones, cuando, por ejemplo, están siendo usadas, por ejemplo, estos modelos de inteligencia artificial en cuestiones que pueda afectar a los derechos fundamentales, a la de todos nosotros, a la salud de las personas o a la seguridad, pues como puede ser la decisión de un juez o la decisión de un doctor, más claramente importante. Es decir, en estas cuestiones es muy importante que al final la IA sea vista como una herramienta y no como una sustitución. Aquí veis algunos de los casos de los que se ha visto claramente pues cómo la IA discriminaba. Se vio, pues, por ejemplo, en el Google, cuando traduces en Google, cuando pones ella es un doctor y lo traduces a un lenguaje, por ejemplo, el turco, que no tiene género, cuando lo vuelves a traducir de vuelta, eh, eh, la traducción del navegador pone él es un doctor, porque normalmente la mayoría de los doctores son hombres, y aunque hayamos puesto antes él es una enfermera, para traducir la traducción que genera el programa, el modelo de Google, es ella es una enfermera, por los prejuicios que hay asociados a esta cuestión. Aquí tenéis otro ejemplo de Amazon, que empezó a usar pues una herramienta de inteligencia artificial para coger a personas en un puesto de trabajo específico, dejando autonomía a la máquina. Eran unas personas para un puesto de desarrollador de software, y al final, por haber dejado esta autonomía durante un tiempo, el modelo estuvo empleando solamente a hombres de raza blanca de 30 a 40 años. Y las personas de Google, obviamente, cuando se dieron cuenta, pues retiraron este algoritmo de funcionamiento, y se dieron cuenta de que era necesario hacer una serie de medidas para que, para que al final no se produjeran pues problemas con el modelo de inteligencia artificial de discriminación.
Obviamente, todas estas cuestiones de sesgos ya están muy estudiadas. Yo llevo más de 15 años estudiando la ética en la inteligencia artificial y hoy en día os puedo decir que ya hay software específico, ya hay programas específicos que ayudan a quitar estos problemas de los datos para ayudar a tomar decisiones mucho más objetivas sobre todas estas cuestiones. A nivel general, cada vez son más las empresas que emplean pues diferentes técnicas para que no se produzcan estos problemas de ética cuando intentan pues trabajar con estos modelos de inteligencia artificial. Está claro que al final también hay una conciencia mayor respecto a esa necesidad de poner al ser humano en el centro y a la máquina como una ayuda en la toma de decisiones de jueces, de médicos y de cualquier otra profesión cuya decisión puede afectar directamente a mis derechos fundamentales y al de todos vosotros. Sin duda, pues estas tecnologías traen muchísimos retos negativos, aunque yo diría que hay que verlos también de una manera positiva. Pero también os digo que hay que tomar medidas para, como estáis haciendo vosotros ahora, pues formaros y prevenir posibles riesgos negativos. Aquí vemos un deepfake que se produjo pues hace ya pues año y algo. Vimos cómo estas tecnologías de deepfake, que son pues esa manipulación de imágenes de vídeo por parte de estos, pues usando estos modelos o unos modelos específicos de inteligencia artificial para manipular estas imágenes de vídeo, pues causaron también mucho revuelo a nivel mundial. Pues como veis en esta imagen de aquí, también se produjeron pues muchas cuestiones por ejemplo, de desnudos de actrices famosas y de actores famosos usando una serie de técnicas que eran capaces de usar sin absolutamente casi cualquier, con muy poco dinero y de una manera muy sencilla. Y esto dio lugar otra vez a levantar la alarma a nivel mundial sobre lo fácil que era usando esta tecnología sin casi pues mucho conocimiento técnico poder hacer grandes maldades. Y esto pues también levantó esa necesidad de poner al frente medidas éticas, el empezar a pensar desde el diseño en medidas éticas, medidas incluso regulatorias de leyes, de las que vamos a hablar ahora brevemente, para conseguir pues un impacto positivo de estas tecnologías. Os diría que estas técnicas de deepfake también están siendo usadas con éxito y de manera positiva por la industria cinematográfica para poder duplicar actores en cuestiones arriesgadas y otra serie de cuestiones usadas para el bien. Es decir, nuevamente pongo esta frase de el peligro no está en la tecnología, sino en el uso que los humanos hacemos de ella porque está muy claro de que aquí el principal problema no es la inteligencia artificial, sino que seguimos siendo nosotros los humanos cuando actuamos para el bien y cuando actuamos para el mal. Y para mí, muy importante esta cuestión, hay que desarrollar una IA centrada en la persona. Esto es una de las bases claras y más importantes de la propuesta regulatoria de la Comisión Europea para hacer una regulación específica al respecto. La regulación europea es una de las, es la regulación pionera en el mundo, porque ya sabéis que nosotros aquí en Europa pues siempre solemos regular eh, con antelación sobre estas cosas. Estas cuestiones de inteligencia artificial pues no lo tenían muy claro porque la Comisión Europea, las entidades europeas tenían muy claro, como he comentado yo al principio de esta presentación, que hacía falta una inversión importante para acelerar la inversión, acelerar el crecimiento de la inteligencia artificial en Europa. El uso de la IA no es una opción, esto lo tenía muy claro. Entonces, normalmente cuando tú regulas algo, lo que provocas muchas veces es poner barreras sobre la tecnología. Ellos no querían. No querían por lo que os estaba diciendo. No es una opción que aceleremos, tanto aquí como en Paraguay, como en cualquier que en Uruguay y en cualquier sitio de Latinoamérica, en cualquier sitio del mundo. No es una opción no usar estos sistemas de inteligencia artificial. Pero también
no es una opción no usar, no poner específicamente medidas éticas. Y la Unión Europea da un paso más allá y dice, es que las medidas éticas no son suficientes por una cuestión también de lógica, que es que las empresas no tienen obligatoriedad de aplicar esta ética. Es una opción para empresas, es una opción para los gobiernos. La ética, pues, a no ser que sea por presión de la opinión pública, no te suelen multar si no eres ético. En la mayoría de los casos, no vas a la cárcel si no eres ético. Simplemente, pues, puedes tener presión de la opinión pública y eso no es suficiente cuando lidiamos, cuando intentamos, pues, enfrentar una tecnología de tanto poder. Es tan buena como puede llegar a ser mala en función del uso que le das. Y por tanto, hicieron una regulación basada en esta frase que veis aquí, el peligro. No está en la tecnología, sino en el uso que se hace de ella. Y así hicieron una regulación basada en el riesgo. Es decir, establecieron un semáforo rojo para elementos, sistemas de inteligencia artificial completamente prohibidos, como por ejemplo la puntuación, uso de sistemas de inteligencia artificial para puntuación social de las autoridades públicas, como ocurre en China. Está prohibido los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público, a no ser que sea para poder localizar a niños desaparecidos, ataques terroristas, etcétera, y bajo una autorización judicial previa. Está prohibido los sistemas de reconocimiento de emociones por parte tanto de la policía como de agentes de fronteras. Prohibido los sistemas de categorización biométrica que usen características sensibles como género, raza, etnia, salvo para su uso terapéutico. Es decir, está prohibido usar modelos de inteligencia artificial para atentar contra mis derechos fundamentales. Luego pusieron un semáforo naranja, que es el grueso de toda la regulación. Aquí, por deciroslo de una manera simple y rápida, son todos aquellos sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir, cuyo uso o desarrollo puede incidir sobre los derechos fundamentales de las personas, sobre su salud o sobre su seguridad. Esto se puede hacer, estas que veis aquí se pueden hacer, pero se tienen que tener en cuenta unas medidas especiales que ahora os contaré. Aquí os puedo decir algún ejemplo específico, como por ejemplo, el uso de un modelo de inteligencia artificial para la gestión de trabajadores en una empresa, para decidir si un trabajador entra o no a formar parte de mi empresa. El uso de un modelo de inteligencia artificial para ayudar a la administración de justicia y en los procesos democráticos. Yo lo puedo usar, o por ejemplo en vuestras universidades, que cualquier persona pueda, cualquier estudiante pueda entrar o no en una universidad específica. Todo esto se puede hacer, puede ayudar a la gestión, pero estará sujeto a unas restricciones, a unos requerimientos específicos. Por ejemplo, tiene que haber unos sistemas adecuados de evaluación y mitigación de riesgos. Debemos de tener cuidado con la calidad del conjunto de los datos que alimenta el modelo de inteligencia artificial para prevenir que sean discriminatorios. Tenemos que guardar un registro de la actividad del modelo de inteligencia artificial, una documentación detallada que me diga para qué se ha hecho ese modelo de inteligencia artificial, en qué se está empleando. Se deben hacer informes que sean claros para que los usuarios lo entiendan, para qué ha sido hecho y de qué manera funciona ese modelo de inteligencia artificial y obviamente tener un alto nivel de robustez, seguridad y precisión, lo que hemos dicho también importante, al ser humano al final del proceso, unas adecuadas medidas de supervisión humana con el objetivo de minimizar el riesgo. Si al final no lo hacemos, pues vamos a tener una serie de multas y seguro que son bastante cuantiosas y pues habrá muchas empresas que prefieran tener cuidado con todas estas cuestiones antes de tener que pagar las multas. Esto recaerá sobre cualquier producto o servicio que se emplee en España. Es decir, si vosotros allí desarrolláis cualquier tipo de producto o servicio y queréis entrar con él en el mercado europeo, tendréis que cumplir la regulación.
no es igual que se haya sido hecho en otra parte del mundo. Si se quiere implementar dentro del ámbito de la Unión Europea, deberá cumplir con esa serie de cuestiones. En cualquier caso, como veis, al final son los requerimientos de estos modelos de inteligencia artificial están basados en los principios éticos internacionales de inteligencia artificial que os he enseñado antes. Pues tengo que tener cuidado con los sesgos de en mis datos. Tengo que tener cuidado con tener las medidas de supervisión humana adecuada. Tengo que tener cuidado con la transparencia, la trazabilidad de los resultados, la explicabilidad. La ley europea está basada en esos principios éticos fundamentales, así que es simplemente obligatoriedad de cumplirlos, lo cual a mí me parece bastante bien. Otro semáforo naranja, sin embargo, son sistemas de inteligencia artificial con riesgo limitado. No tienen los requerimientos que tienen los demás, no es necesario hacerlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la generación de deepfakes, como veíamos antes. O, por poneros otro ejemplo muy claro, cuando, por ejemplo, cualquiera de nosotros llamamos a un restaurante y nos salta un chatbot. En este caso, deberá ser precedido de una locución en el que se dice que se va a interactuar con un modelo de inteligencia artificial o de otra manera, pero que se diga que no se va a interactuar con un humano. En estas deepfakes de imágenes de vídeo, aquí no se prohíbe el uso de las deepfakes, pero sí se dice que debemos de poner un rótulo al final del vídeo en el que se diga que esto ha sido hecho de manera artificial y que no son imágenes reales. ¿Cuál es el objetivo de esta cuestión? Pues ofrecer transparencia a la persona, a nuestra audiencia, a decir que al final pues no hay que generar incertidumbre, sino ofrecer información transparente y que se diga quién es el autor de una manera clara y sin incertidumbre y sin causar pues un posible malestar en el consumidor o en la audiencia. Al final, pues luego tenemos ya este último parte del semáforo, es el semáforo verde, en el que son los modelos de inteligencia artificial de riesgo mínimo. Por ejemplo, filtros de spam, videojuegos, automatismos, todo uso de sistemas de inteligencia artificial para estas cuestiones de riesgo mínimo, pues no tienen ningún tipo de problema y se pueden usar sin ningún tipo de requerimiento. Como veis ahí, pues la mayor parte de estos requerimientos y de este semáforo pues ha sido muy, muy, muy estudiado, no solamente por parte de las instituciones europeas, sino por empresas de distintos países en las que se ha consultado también al Parlamento Europeo. Hay mucha perspectiva internacional al respecto y a mi entender pues se ha hecho una ley bastante adecuada que puede dejar prosperar la tecnología y pone límites a aquellos casos que son pues no tan buenos. Luego tenemos que, como bien sabéis, pues simplemente para dejaroslo, pues hacer un inciso sobre esto, aquí se entró en juego otro de los grandes problemas que tiene esta tecnología, que es lo rápido que se produce la evolución sobre, sobre, de esta tecnología. Hoy en día, pues hemos visto también cómo, aparte de la inteligencia artificial normal, que ya llamamos tradicional, la IA generativa, y hace como muy poquito tiempo se vio que OpenAI está a punto de lanzar de manera abierta un nuevo modelo de inteligencia artificial que se llama GPT-4 Omni, que lo que hace es ampliar aún más las capacidades de ChatGPT y permitir también pues esa interacción en lenguaje natural a través de la voz con estos modelos de inteligencia artificial generativa. Son capaces también de interpretar el contexto que tiene la persona. A mí me diría que ahora mismo pues estoy en un salón rodeada de libros y otra serie de cuestiones, sería capaz de visualizar mi contexto y además incluso interpretar los diferentes sonidos que puede haber en mi entorno. De manera que pues un modelo de inteligencia artificial mucho más potente incluso que ChatGPT y sin duda pues también va a marcar unos nuevos retos y riesgos que tendremos que modificar. En este contexto que tenemos, imaginaros, es muy, muy complejo regular. Es decir, después de 2 años estudiando esta propuesta de regulación, vino la IA generativa, hubo que incluir
unas nuevas medidas justo sobre esto y nacieron estos modelos de IA generativa de propósito general, que se puede decir, por hacerlo de una manera simple, que son aquellos modelos de inteligencia artificial que tienen diferentes propósitos. Cuando tenemos un modelo de IA normal, es capaz, por ejemplo, de jugar muy bien al ajedrez. Pues este modelo de IA generativa, o de propósito general, sería capaz de jugar muy bien al ajedrez y a las damas. Entonces ya lo llaman de propósito general, porque no podemos marcar solamente un propósito, un fin, no podemos registrar solo un fin para ese modelo, sino que resulta que vamos a tener que tener más cuidado porque ese modelo de inteligencia artificial es capaz de hacer muchas más cosas. Y ahí puede estar pues el problema, que no somos capaces de controlar tanto esta tecnología como hubiéramos querido. En cualquier caso, como veis, pues estamos ante una revolución sin precedentes en los últimos años, marcado principalmente por la rapidez en la que evoluciona esta tecnología y el impacto tan tremendo que va a tener en absolutamente cualquier estructura, cualquier profesión que vamos a tener pues bueno, a todos los niveles, a las que ya existen, a las tradicionales y a nuevas que surgirán. Esto se produce en un ambiente, en un entorno, más bien, en el que tenemos muchos ya muy estructurados, muy anclados, procesos muy tradicionales y muy poco fáciles de mover. Es decir, o por poneros un ejemplo claro, también de lo que ocurre en España. Ahí, si lo trasladamos ahí a vuestro país o a vuestros países, seguro que, bueno, prácticamente estoy segura de que será algo bastante similar. Por ejemplo, a nivel educativo, a nivel político, a nivel judicial, al final, la manera de hacer las cosas actualmente suele ser bastante tradicional. Es decir, no hemos hecho cambio de estructuras cuando han ido impactando sobre nuestras realidades, pues diferente tipo de tecnologías. Hoy en día, como os comentaba, esta tecnología de inteligencia artificial incide en todo. Va a incidir en la política, va a incidir en la manera de que son creadas las leyes. Debe influir pues hacer en los procesos para admitir a personas en una universidad, a gestionar estudiantes, a aprender. Y todas estas cuestiones necesitan de procesos mucho más rápidos para poder asumirse. Es decir, si para hacer una ley seguimos tardando 2 años, pues no vamos a ser capaces o 2 años o más, no vamos a ser capaces de poder llegar a hacerla de manera eficiente para poder limitar de manera adecuada pues el impacto de tecnologías como la inteligencia artificial. Si para incluir en los distintos planes de estudio de las distintas asignaturas de las universidades tardamos también pues 1 año o 2 años, pues no vamos a ser capaces de formar a tiempo a nuestros estudiantes para poder formarles de manera adecuada y enfrentarse en el mundo en el que están. Si seguimos focalizando solamente nuestra formación en los jóvenes, es otro problema, es un cambio de mentalidad. Hoy estamos en un momento en el que todos tenemos que seguir aprendiendo el resto de nuestra vida, no solamente los jóvenes, sino también las personas mayores, como os decía, de la tercera edad o de cualquier edad. Esto es algo que incide directamente en todos. Debemos de quitarnos de la cabeza también esos problemas de que un niño de 5 años no es capaz de aprender este tipo de cosas. Depende más bien hoy en día de adecuar esos conocimientos a esas edades y empezar a hacer que nuestros pequeños también empiecen a comprender de qué manera les impacta esta tecnología. No hace falta que aprendan código, ya os lo he dicho, no hace falta aprender a programar, pero sí hace falta concebir cómo vivir en este mundo de datos en el que vivimos, en el que debemos de tener, a ver qué nivel de privacidad queremos ceder para conseguir otro tipo de cuestiones, y para todo ello debemos adquirir conocimientos. ¿Para qué? Para adquirir conciencia y poder tener un espíritu crítico necesario para poder vivir en el mundo en el que vivimos en la actualidad. Si no, pues como os decía antes, podemos caer en un riesgo muy grande de manipulación, y para mí es por manipulación por parte de empresas, gobiernos y otras entidades que estén desarrollando esos modelos de inteligencia artificial, ya sea de manera consciente o inconsciente. Y como os decía, es para mí pues uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos en la actualidad.
Por tanto, quería concluir pues comentándoos que vivimos en un mundo sin duda pues apasionante. Yo diría que el uso de la inteligencia artificial pues nos va a llevar como humanidad a conseguir algunos de los grandes retos que hace unos años no podíamos ni soñar. También me gustaría recalcar, como os decía antes, que el uso de la IA no es una opción, que debemos de estar muy abiertos a la adopción de las diferentes, de estas tecnologías de inteligencia artificial para poder aumentar nuestra capacidad intelectual y nosotros tomar pues decisiones mucho mejores, pero también os digo, igual que os digo esto tan bueno y tan positivo de los modelos de inteligencia artificial, os digo que nosotros como humanos debemos de tomar la idea, tenemos de tomarla, debemos tener muy claro que es necesario estos principios, avanzar de manera firme desde el diseño, desde el principio, tanto una vez que hemos decidido usar estos principios, estos modelos de inteligencia artificial, debemos de tener claro que debemos avanzar con la ética de la que hemos hablado, con estos principios éticos de los que hemos hablado desde el principio, al mismo nivel que la evolución de la tecnología, un acompañamiento de la mano, la ética y la evolución de la IA para que al final consigamos un impacto positivo de esta tecnología. Como he comentado al principio, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer, que por favor todas las preguntas que tengáis se las hagáis llegar al obispo, al que sin duda doy las gracias a él y a todo su equipo por haberme permitido hacer esta ponencia y espero tener la oportunidad de estar entre vosotros físicamente en algún momento para poder pues seguir entre todos aprendiendo sobre el impacto de estas tecnologías. Muchas gracias a todos.